Hola, bienvenidos a un episodio más de Asesorías Laborales. Hoy les saludo desde la comodidad de mi casa, adaptándonos a esta nueva realidad producida por el COVID-19, pero que muy seguramente con muchos cuidados pronto pasará. Pero pues vamos a la verdadera razón por la cual hemos tenido este capítulo o vamos a realizar este video. Y es justamente lo que ustedes mucho me han pedido. En este caso vamos a hablar de los riesgos laborales, pero no podemos empezar a hablar de riesgos laborales si antes pues no conocemos su concepto. Entonces, los riesgos laborales son cualquier situación a la que nos enfrentamos en el momento en el que estamos realizando la actividad para la cual fuimos contratados. Dependiendo de esta actividad, pues se clasifica en cada uno de los tipos de riesgos. En este caso son 7 clases o tipos de riesgos, entre los cuales están los físicos, están los químicos, los biológicos, los psicológicos, los ambientales, los mecánicos y los ergonómicos. Dentro de los ergonómicos están las situaciones administrativas o los trabajos administrativos que son en oficina y todo lo demás. A la hora de hablar de riesgos laborales, estamos hablando ya sea de un accidente o de una enfermedad. Hay que saberlo clasificar. Un accidente es algo momentáneo que ocurre en el mismo momento en el cual se está realizando la actividad. Por ejemplo, estoy realizando cualquier actividad y me he caído. Por ejemplo, una persona que trabaja en la cocina está picando algo y se corta. Bueno, ese sería un accidente. Y cuando hablamos de una enfermedad es en el momento o todo aquello que a raíz de la actividad que ha realizado a futuro le ha producido la pérdida de uno de sus sentidos. Por ejemplo, una persona que trabaja en una mina está sometido a constante ruido y pues si continúa bajo esta misma labor y el mismo ruido constante, entonces con el paso del tiempo posiblemente pierda su oído. Pues lógicamente hay actividades que lo previenen, pero muy probablemente pues pueda perder su oído. Entonces ahí estaríamos hablando de una enfermedad porque se ha producido en el transcurso del tiempo y un accidente es lo que ocurre momentáneamente. Tanto el accidente como la enfermedad se debe reportar o se le debe informar a la persona que esté a cargo nuestro, por ejemplo, nuestro coordinador, nuestro jefe, para que este jefe pueda informarle a la ARL en este caso que pues tenga asignada. Las ARLs pues pueden ser tanto privadas como públicas, pero las dos tienen la misma función y es velar o asegurar al trabajador como tal. Entonces, en el caso de los riesgos laborales, pues los tres tienen responsabilidad, que sería el empleador, que es la persona que nos contrata, la ARL, que es la que nos va pues a asegurar, a garantizar pues como tal que no tengamos un accidente o que no tengamos una enfermedad laboral. Y también va a estar lo que es la ARL y el empleado como tal. Entonces cada uno tiene sus responsabilidades. El empleado pues lógicamente debe seguir paso a paso y utilizar todos los utensilios con el fin de que al realizar la labor pues no se perjudique o no se haga daño. Debe tomar todas las medidas preventivas. Cuando hablamos del empleador, lo primero que tiene que hacer es tomar la decisión de afiliar a su empleado a una ARL. Luego debe elegir la ARL a la cual va a pertenecer y luego debe realizar el pago de esta ARL. El pago pues todo depende, hay niveles. El nivel 1 es para aquellas actividades que no requieren de mucho esfuerzo, por ejemplo una actividad de oficina o administrativa. Ese sería el nivel 1 y el nivel 5 está por ejemplo las petroleras, las minas,
las construcciones, las edificaciones, todo lo que supone pues un mayor riesgo. Entonces también dependiendo de eso, pues la empresa elige qué tipo de seguro o de ARL es el que va a tener como tal. Dentro de las obligaciones de la ARL, desde luego que es velar por preservar la vida como tal del beneficiario o del trabajador como tal, porque si llega a ocurrir algo no solamente se afecta a él, sino que también su familia. Y lo más importante es prevenir los riesgos laborales, una enfermedad, un accidente, para ello en común acuerdo con la empresa para la cual trabaje el empleado. Hay una serie de capacitaciones, una serie de monitorizaciones para que esto se cumpla y en lo posible pues se pueda evitar todo tipo de riesgo. Entonces, también hay una serie de condiciones que se debe cumplir. Las empresas deben establecer una prevención de riesgos que es a través de capacitaciones, creando un departamento específico que es el que se encargue de poner señalizaciones en la empresa y todo lo demás, de tal forma que pues se puedan cuidar como tal los empleados. Aún teniendo todos los cuidados y todas las capacitaciones y todo lo demás, pues hay casos que se salen de las manos. Entonces, ¿qué ocurre? La ARL pues está en la obligación de indemnizar, por ejemplo, si es en un menor riesgo que ha ocurrido un accidente y se ha fracturado un brazo, pues la ARL le paga lo que es la incapacidad. Pero si ya estamos hablando de un caso en el cual ha habido invalidez a raíz de este accidente, entonces la ARL le debe pensionar. Si ha perdido o la invalidez es del 50 y menos del 66%, se le pensiona con el 60% de la base de liquidación. Y si supera el 66%, entonces tendría que ser con el 75% de la base de liquidación como tal. Y ya si definitivamente es un caso mayor en donde se pierde la vida, pues se pensiona al beneficiario o al familiar, pero pues lógicamente lo que se evita a través de las capacitaciones y el trabajo conjunto entre el empleador y la ARL es justamente llegar a este tipo de riesgos, pero pues ese sería el procedimiento que se realizaría a la hora de indemnizar a un empleado. Vamos a ver un video que nos aclararía un poco más lo de los riesgos laborales. Vamos a verlo y finalmente realizamos la apreciación o la conclusión de este video. Hola jefe, buenos días. Hola Julián, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Jefe, hágame un favor, era que yo quería comentarle algo. Resulta que estos métodos de protección que estamos utilizando ya están obsoletos. Este arnés está vencido desde hace 6 meses y esta cuerda no es la adecuada para los trabajos que estamos realizando. Entonces yo quisiera saber cuándo usted me puede colaborar con el cambio de estos métodos de protección. Usted sabe que eso es riesgoso para mi salud. Ah, sí, ya me habían informado de eso, pero no han llegado nada. Trabaja así mientras tanto. Gracias. Listo. Jefe, buenos días. Hola Julián, buenos días. Jefe, qué pena volver a molestar y ser tan reincidente en lo que le he dicho. Ya han pasado 8 días después de que vine a informarles sobre el estado de los métodos de protección y no se ha podido solucionar nada. Julián, trabaja así por hoy, hágame el trabajo que tiene que hacer solo por hoy y mañana volvemos y revisamos el tema. Listo, señor. Doctora Diana, ¿cómo está? Buenos días. Yo venía a comentarle un caso que pues me sucedió en el trabajo y pues debido a que ni la ARL ni la empresa me quieren responder, pues resulta que el día
hace 15 días yo sufrí un accidente y pues me partí el brazo. Le comenté a mi jefe que los métodos de protección que no estábamos utilizando no estaban con las fechas, estaban ya pasados y no eran los necesarios para realizar la labor que teníamos. En varias ocasiones lo hice verbalmente, nunca lo hice escrito. Yo tengo una evidencia de un video que le hice, donde pues ella me dice que va a revisar el tema y que cualquier día va a revise, y nunca se hizo nada, y pues bueno, debido a eso sufrí el accidente. La ARL dice que no se hace responsable en el accidente porque pues los métodos no eran los adecuados para realizar la labor. Entonces yo sí quiero que usted por favor pues me ayude a darme la dirección correcta de qué es lo que tengo que hacer. Muchas gracias. Luego de ver este video podemos concluir que hubo fallas tanto por parte del empleador como por parte del empleado. El empleado porque en repetidas ocasiones estuvo solicitando tener las condiciones óptimas para poder realizar sus actividades con el fin de cuidarse y pues aceptar realizar la labor sin las medidas que aseguren su protección. Y evidentemente por parte del empleador o de la empresa para la cual trabajaba Julián, porque no le garantizó las condiciones, y eso debe estar dentro de un compromiso o un seguimiento que se realiza conjunto con lo que es la ARL. Entonces, en este caso, muy seguramente viene una incapacidad y ahí es donde entrará la ARL a verificar, porque debe haber un historial. Si esta empresa estaba fallando y en las monitorizaciones que le hicieron hizo un compromiso, pero no lo ha cumplido, entonces la ARL se puede negar a pagar lo que es esta incapacidad, o si tuviese que indemnizar o pensionar, se puede negar a hacerlo porque habrá un historial que confirme que no se ha cumplido con lo pactado y que no se cumplían con las normas que se requería para que este empleado pudiera evitar un riesgo, un accidente o una enfermedad. Entonces, la reflexión o la conclusión de este video es: hay que cuidarnos, y solamente si tenemos las medidas necesarias para arriesgarnos o para realizar la labor, se debe realizar. De lo contrario, hay que preferir nuestro bienestar y decirle a nuestros empleadores: el día que me des las condiciones como tal para poder realizarlo, porque ponemos en peligro nuestra vida. Espero que este video les haya servido mucho, que les haya aclarado todas sus dudas, y nos vemos en un próximo video.